De acuerdo, las tarifas de admisión en un parque de diversiones son de $4.25 para niños y $5 para adultos. En un día determinado, 311 personas ingresaron al parque y las tarifas de admisión recaudadas totalizaron $1.438. ¿Cuántos niños y cuántos adultos asistieron al parque de diversiones ese día? Necesitamos comenzar escribiendo expresiones para la cantidad de niños y la cantidad de adultos. Comencemos dejando que X sea igual al número de niños, y desde aquí porque sabemos que el número total de personas que ingresaron al parque en este día fue de 311, podemos expresar el número de adultos tomando 311, el total y restando el número de niños, que es X y, por lo tanto, la expresión 311 menos X es igual a la cantidad de adultos que ingresan al parque ese día. Ahora podemos escribir una ecuación para responder la pregunta. Nuestra ecuación será el precio del boleto para los niños multiplicado por el número de niños más el precio del boleto para adultos multiplicado por el número de adultos, y la suma de estos productos debe ser igual a las tarifas totales cobradas. Porque la tarifa es de $4.25 por cada niño y X es el número de niños, las tarifas totales cobradas por los niños sería $4.25 veces o 4.25 veces X. Ahora que tenemos más las tarifas cobradas a los adultos será de $5 veces el número de adultos, que es $5 veces la cantidad 311 menos X o 5 veces la cantidad 311 menos X, y la suma de estos productos debe ser igual a las tarifas totales recaudadas de $1.438, o para nuestra ecuación, 1.438. Ahora necesitamos resolver la ecuación. El primer paso es simplificar cómo tirar los paréntesis en el lado izquierdo distribuyendo 5. Distribuir 5 nos da 4.25x. Más 5 veces 311 es igual a 1555. Y luego tenemos 5 veces x negativo, lo que nos da menos 5x, que es igual a 1438. El siguiente paso es combinar términos similares. Observe aquí tenemos dos términos x, 4.25x menos 5x es negativo 0.75x. Dándonos 0.75x negativos más 1555 es igual a 1438. El siguiente paso es sumar o restar. Aislar el término variable, lo que significa que necesitamos deshacer más 1555 restando 1555 a ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda, tenemos 0.75x negativo es igual a la derecha, 1438 menos 1555 es igual a negativo 117. Lo último que resolvemos para x es dividir ambos lados entre 0.75 negativos. Simplificando, 0.75 negativo dividido por sí mismo se simplifica a 1, una vez x es x, tenemos x es igual a 117 negativo dividido por 0.75 negativo, que es igual a 156. Ahora que conocemos el valor de x, podemos determinar la cantidad de niños y la cantidad de adultos. Nuevamente, encontramos que x es igual a 156, que es el número de hijos, el número de adultos es igual a 311 menos x, que es igual a 311 menos 156, que es igual a 155. Entonces ahora sabemos 156 niños y 155 adultos ingresaron al parque. Antes de irnos, verifiquemos esto para verificar que estas respuestas satisfacen nuestra ecuación de tarifas a continuación, que es $4.25 veces el número de hijos, lo que nos da 4.25 veces 156 más $5 veces el número de adultos, lo que sería 5 veces 155. Debe ser igual al ingreso total recaudado de $1.438 o para nuestra ecuación, 1.438 y verifiquemos esto en la calculadora. 4.25 veces 156. Más 5 veces 155.
es igual a las tarifas totales recaudadas de $1,438, lo que verifica que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.